así no nos demoramos. Les comento, para arrancar este lunes, que el lunes 18 de octubre, que es la próxima vez que nos veamos, porque el lunes que viene es feriado, ¿no? La próxima vez que nos veamos vamos a hacer un examen, ¿sí? No va a ser parcial todavía, pero va a ser un examen con nota. Y después ya, antes del 11 de noviembre, creo que terminan las clases, vamos a hacer el parcial. Vamos a hacer un trabajito con nota, repasen todo lo que estuvimos viendo. Repito, no les voy a decir que me digan definime lo que es el verbo, o conjugame el verbo tal, o o sea, no les voy a pedir definiciones, siempre les digo lo mismo. Voy a pedirles que cuando hagamos un trabajo de escritura, de lo que sea que hagamos, utilicen bien los recursos que estuvimos viendo a lo largo de estos últimos meses. Simplemente eso. Así que bueno, vamos a ver ahora. Les voy a compartir pantalla, espero que lo vean, más allá de que la cámara no la ven. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, profe, se escucha. Bien. Vamos a ver ahora el dequeísmo, ¿sí? Alguien me había dicho el otro día, no recuerdo quién fue, cuando pregunté qué era el dequeísmo y ustedes contestaron. ¿Qué era el dequeísmo? ¿Alguien se acuerda? Utilizar mucho el de qué. Usarlo mal, en realidad. Sí, usarlo mal. Hay muchas veces que se utiliza mal el dequeísmo. Tanto el de qué como el qué, ¿sí? Y esto habitualmente es algo que se nota mucho o se puede percibir rápidamente en los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol suelen abusar del dequeísmo y lo emplean de la forma incorrecta. Bien. Bueno, ahora cuando pueda les comparto pantalla. Dequeísmo. Uno de los errores gramaticales más habituales en el uso del idioma español es el dequeísmo. En este caso, la Real Academia Española lo define como el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, ¿sí? Sería de que. Este fallo se produce cuando la preposición de no la exige ninguna palabra del enunciado. Cuando incurrimos en dequeísmo, existen 5 posibilidades y las vamos a repasar. La primera, cuando la preposición de se coloca precediendo a una oración subordinaria sustantiva de sujeto, puesto que el sujeto de una oración jamás va precedido de preposición. De esta manera, la oración, este es el ejemplo, me alegra de que sean felices, sería incorrecta, debiendo figurar como me alegra que sean felices. La preposición de sí apareciera, eso sí, cuando en oraciones del tipo del verbo alegrarse se ocupa en forma pronominal. Me alegro de que sean felices, no incurriría en un error, ¿sí? Cuando se está tomando el tema preocuparse, ¿sí? Bien. El segundo caso habitual, igual no se asusten porque leído así como se los estoy leyendo parece algo que los va a complicar. Sin embargo, después les voy a dar un truquito para que ustedes puedan rápidamente, ahí compartió, ¿no? Para que ustedes puedan rápidamente detectar si está bien o está mal. Solo con hacerse ustedes mismos una pregunta se van a dar cuenta si va el de qué o va qué. Pero lo vamos a ver en un ratito. El segundo caso habitual, ahí la están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Muy Sí, bien, ahora sí. estamos por acá. El segundo caso habitual del dequeísmo sucede cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Por ejemplo, en los verbos de pensamiento, pensar, opinar, creer, considerar, de habla, decir, comunicar o exponer, de temor, temer o de percepción, ver u oír. Al utilizar todos estos verbos, el complemento directo nunca va precedido de la preposición de. En lugar de temo, de que no llegues a tiempo, deberíamos decir o escribir temo que no llegues a tiempo. La preposición de tampoco puede anteponerse a una oración subordinada que ejerce como atributo en las oraciones copulativas formadas con el verbo ser.
Mi intención es de que participemos todos. Se transformaría así en mi intención es que participemos todos. Ni insertarse en locuciones conjuntivas que no la llevan. Como a no ser que, a medida que, una vez que, o jamás, a no ser de que, a medida de que, una vez de que. ¿Sí? Eso es re complicado, lo que les acabo de leer, no lo van a entender. Pero bueno, se los voy a pasar este material para que ustedes lo tengan. Por último, la preposición de nunca debe sustituir a la preposición que exige el verbo. Habitualmente insistieron en que fuéramos con ellos, sería una oración correcta. Frente a la errónea, insistieron de que fuéramos con ellos. El dequeísmo también acecha en otros usos del español. Ocurre cuando construyen verbos como advertir, avisar, cuidar, dudar e informar de dos maneras, con la preposición de o sin ella. Resultan válidos y, ojo, con significados distintos, advertir algo o advertir de algo, ¿sí? Aunque nada nos obliga a anteponer la conjunción que a la preposición de. Bueno, si quedan dudas ante un posible dequeísmo, la propia RAE facilita un truco en el que el diccionario pahispano de dudas, que es el siguiente: convertir la oración en interrogación. ¿Sí? Si la frase ahora pregunta debe ir encabezada por la preposición de, ni se te ocurra borrarla del enunciado. Pero si la pregunta no lleva preposición, tampoco la frase original. Se preocupa de que apruebe, se convertiría en la pregunta: ¿de qué se preocupa? Confirmando el uso de la preposición, pero le preocupa que apruebe, respondería a ¿qué le preocupa? Disipando cualquier duda sobre el uso de la preposición de. Y esto último es tan sencillo como, si yo digo estoy convencido de que el mate está frío, ¿está bien o está mal? Creo que está bien. Está bien. ¿Por qué? ¿Me lo podrías decir? Porque estamos hablando del mate y estamos hablando que está frío. O sea, parece muy tonto lo que digo, ¿no? Pero es como un poco Bueno, intuitivo ya. la manera, este truco que les leí en esta última parte del texto, sería de esta manera. Yo estoy convencido de que el mate está frío. Tengo duda, ¿lo dije bien o lo dije mal? ¿Qué tengo que hacer? Esto mismo que dije, transformarlo en pregunta. Yo estoy convencido de qué? De que el mate está frío. Está bien dicho. ¿Se entiende? Yo convertí la frase en una pregunta y ahí ya me estoy respondiendo que está bien dicho de que está frío el mate. Yo estoy convencido de algo. ¿De qué estoy convencido? De que el mate está frío. ¿Sí? Los jugadores habitualmente estamos convencidos de que hicimos un gran partido. Bueno, lo mismo. Están convencidos de que los jugadores, de que hicieron un gran partido. Listo, están convencidos de que hicieron un gran partido. Está bien aplicado en ese caso. Me preocupa que no me funciona la cámara. Me preocupa que no me funciona la cámara. ¿Está bien dicho? Me preocupa de que no me preocupa de que no me funciona la cámara. ¿Está bien? ¿O está? ¿De cuál de las dos maneras está bien dicho? ¿Me preocupa de que la cámara no me funcione o me preocupa que la cámara no me funcione? ¿Que la cámara no me funcione? Claro, ¿qué me preocupa? Que la cámara no funcione. Yo lo digo, ¿de qué me preocupa? De que la cámara no funcione. No, no. ¿Qué me preocupa? Que la cámara no funcione. Entonces la frase es, me preocupa que la cámara no me funcione, ¿sí? Simplemente con hacerse esa pregunta ustedes van a resolver si está bien aplicado el qué o el de qué. De todos modos, como siempre les digo, esto es algo que les va a ir saliendo naturalmente, ¿sí? En cualquier entrevista con un jugador de fútbol ustedes van a encontrar un montón de dequeísmo. Porque suelen incurrir en ese error los jugadores. Presten atención a partir de ahora. A ver si encontramos alguna entrevista post partido. ¿Están viendo ahí el YouTube ustedes? Sí, sí, profe. A ver. ¿Escuchan? Justo eso, profe.
¿Escuchan? Sí. No se escucha. Va, yo no lo Sí, escucho. sí, sí. A ver, Ahora no ahí vamos de puedo, vuelta. A ver si Messi dice alguna. No se Bueno, ahí escucha. no se escucha. Tiene que compartir la pestaña, profe, no la pantalla. Ah, ¿ustedes no ven el video de Messi? Sí, sí, Lo el vemos, video lo pero no vemos, pero escuchamos. exactamente no se escucha, a eso me refiero. Ah. Entonces, espérenme. Ahí compartí la pestaña. ¿Ahí escuchan? No. No. A ver. Tiene que haber una opción de compartir la pantalla. Varios participantes. Opciones avanzadas. A ver. No, acá tampoco me deja. Bueno, debe haber algo en la configuración que no está habilitado para que escuchen, seguramente. Bueno, si ustedes prestan atención, fíjense hoy si ven los programas deportivos del mediodía o si ven algún partido y cuando termina les aparece alguna declaración de algún jugador. Habitualmente los jugadores incurren en el error del DKI, siempre, siempre. Se nota muchísimo ahí, ustedes mismos, mientras lo escuchan, presten atención y hagan el ejercicio de lo dijo bien, lo dijo mal, simplemente con preguntarse eso. Estoy preocupado. ¿De qué estoy preocupado? Estoy preocupado de que se me enfrió, estoy preocupado de que se me enfrió el mate y demás. Bueno, esa preguntita simplemente directamente ya les va a resolver si está bien empleado o no el dequeísmo. ¿Alguna duda respecto de esto? Yo estoy convencido de que no tiene ninguna duda. ¿Estoy bien? Sí. Muy bien. Bueno, eso es el dequeísmo. Ahora se los voy a pasar cuando terminemos la clase. Y ahora vamos a ver el gerundio y sus usos correctos e incorrectos, ¿sí? Esto también hay que tener especial atención para no incurrir en un error a la hora de escribir, de hablar y demás, porque pueden generar oraciones y frases confusas. El gerundio es una de las formas no personales del verbo, algo de lo que vimos la semana anterior, es decir, no indica por sí mismo una persona gramatical. Yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Se forma a partir de la raíz verbal junto con la terminación ando, yendo o yendo, como en analizando, escribiendo y leyendo. Los usos del gerundio. El gerundio modal. El gerundio usualmente tiene una función adverbial, es decir, se utiliza para modificar el verbo. Para utilizar de forma correcta el gerundio modal se recomienda confirmar que en la oración responda a la pregunta ¿cómo? O ¿de qué modo sucede la acción? Ejemplo, el autor argumenta utilizando cifras, ¿sí? En este caso, el gerundio utilizando responde a la pregunta ¿cómo argumenta el autor? ¿Sí? Lo hace utilizando cifras. De esta manera se confirma que el gerundio está cumpliendo su función de modificador del verbo, ¿sí? El gerundio temporal expresa un complemento circunstancial del tiempo, es decir, agrega información relacionada con el tiempo en el que se desarrolla la acción verbal. Para garantizar un uso correcto del gerundio temporal, se recomienda confirmar que en la oración responda a la pregunta ¿cuándo? Ejemplo, el presidente Santos se enteró de que había ganado el Premio Nobel de Paz estando en el Palacio de Nariño, ¿sí? ¿Cuándo se enteró Santos de que había ganado el Premio Nobel de la Paz? Se enteró cuando estaba en el Palacio de Nariño. En este caso, el gerundio estando añade información relativa al tiempo o momento en el que tuvo lugar la acción principal de la oración, ¿sí? Bien. Gerundio casual, la función del gerundio casual, como su nombre lo indica, es expresar una causa. Causal, no casual, causal, es para expresar una causa. Para utilizar dicho gerundio de forma apropiada se recomienda confirmar que en la oración responde a la pregunta ¿por qué? Ejemplo, obtuvieron un excelente resultado organizando muy bien las ideas para redactar el texto. Entonces, ¿por qué obtuvieron un excelente resultado? Porque organizaron muy bien
las ideas antes de redactar el texto. En este caso, el gerundio organizando expresa una causa que condujo a una consecuencia, obtener un excelente resultado en la redacción del texto. El gerundio de simultaneidad, ¿sí?, que indica dos acciones que suceden de manera simultánea. Para utilizar correctamente este gerundio, se recomienda identificar cuáles son las dos acciones expresadas en la idea y confirmar que éstas efectivamente sucedan al mismo tiempo. Ejemplo, actualmente la alcaldía de Bogotá está avanzando en la segunda fase de peatonalización de un sector de la carrera séptima y está realizando estudios para la construcción de la troncal Transmilenio desde la calle 32 hasta la calle 200. En este caso, el gerundio avanzando indica una acción que sucede al mismo tiempo que la acción expresada mediante el gerundio realizando, de manera que se cumple con la función de simultaneidad. Las dos cosas suceden al mismo tiempo. ¿Sí? La alcaldía de Bogotá está avanzando en la segunda fase de peatonalización de un sector de la carrera séptima y está realizando, o sea, está avanzando y al mismo tiempo está realizando estudios para la construcción de un troncal. Las dos cosas, los dos gerundios, avanzando y realizando, son de simultaneidad, están pasando en el mismo momento. ¿Sí? Después tenemos el gerundio condicional. Este gerundio indica una condición y por tanto podría reemplazarse por un condicional, es decir, por una oración que expresa una condición o requisito para que se realice la acción principal. Para usar de manera apropiada este gerundio se recomienda verificar si en efecto podría ser reemplazado por un condicional. Y el ejemplo sería: buscando información sobre el autor, será posible hacer una mejor contextualización de la introducción. En el ejemplo anterior, el gerundio buscando indica una condición y podría reemplazarse por el siguiente condicional: si se busca información sobre el autor, será posible hacer una mejor contextualización en la introducción. ¿Sí? Bien. Después tenemos el gerundio progresivo. Este gerundio indica una acción que expresa continuidad. Para garantizar su uso apropiado, se recomienda confirmar que en la oración la acción efectivamente no haya finalizado. Por ejemplo, se está construyendo uno de los corredores viales más importantes de Colombia, la Ruta del Sol. ¿Sí? Se está construyendo uno de los corredores viales más importantes de Colombia, la Ruta del Sol. Si estamos diciendo se está construyendo es porque todavía esa obra no finalizó. ¿Sí? Si la obra hubiese finalizado, ¿cómo tendría que ser esa oración? ¿Cómo tendría que iniciarse? Se construyó. Se construyó, claramente. Si ya hubiese finalizado la obra, se construyó uno de los corredores viales más importantes de Colombia, la Ruta del Sol. Como esa acción todavía no finalizó, se inició y está en el proceso hasta la finalización, se está haciendo en este momento, entonces se está construyendo uno de los corredores viales más importantes de Colombia, la Ruta del Sol. En ese caso, el gerundio construyendo hace referencia a una acción que comenzó en el pasado y que se mantiene en el presente. Por lo tanto, cumple la función de expresar continuidad. Usos incorrectos. Profe, sí. Disculpe. Y ahí antes de que siga, por ejemplo, en el anterior ejemplo que nos dio, donde dice se está construyendo, también Sí. se puede incorporar un verbo con ando, por ejemplo, se está construyendo y se está demorando, además, no sé si se entiende, se está construyendo y se está demorando el corredor vial. ¿Se pueden incluir los dos o está mal? Sí, porque vos ahí estarías hablando del ejemplo que vimos antes, el de simultaneidad. Claro. Sí, sí, porque ahí estarías incurriendo en el gerundio de simultaneidad, ¿sí? Son dos cosas que están sucediendo al mismo momento. Se está construyendo y se está demorando la construcción. Sí, 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 sí. Exacto. Perfecto. Bueno, y en esto es lo que tenemos que prestar especial atención, ¿no? Los usos incorrectos. Porque lo que vimos hasta ahora fueron los que cuando lo utilizamos bien. El gerundio de posteridad. Si bien el gerundio puede expresar simultaneidad, lo que vimos antes, o anterioridad en relación con el verbo al que modifica, con mucha frecuencia es utilizado para indicar consecuencia o posteridad. Sin embargo, el gerundio no se debe usar para expresar acciones posteriores a la del verbo principal de la oración. Por ejemplo, el autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. ¿Sí? En este caso, el gerundio encontrando es posterior a la acción del verbo analizó. ¿Sí? Para evitar ese error, se puede reemplazar el gerundio por la conjunción y,
junto con el verbo conjugado en pasado. Y entonces la forma correcta de escribir esto, que está mal, con el gerundio encontrando, posterior al analizó del autor, que es el verbo principal, la forma correcta sería: el autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y encontró que dicho impacto es negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? No tenemos que usar el gerundio para modificar, para darle posteridad o modificar a la posteridad el verbo principal de la oración, que en este caso es analizó, el autor analizó. ¿Sí? Entonces, el autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo, está mal. Es: el autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y encontró que dicho impacto es negativo. ¿Sí? Bien, es importante tener presente que el uso de gerundios como concluyendo, produciendo, generando o encontrando en oraciones en las que ya hay un verbo, por lo general conlleva un error, pues hace referencia a acciones posteriores al verbo principal de la oración. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Gerundio adjetivo. No debe usarse el gerundio en frases adjetivas, es decir, como modificador de un sustantivo. Para evitar este uso incorrecto, se debe recordar que una de las funciones fundamentales del gerundio es adverbial, modifica el verbo, más no adjetiva, no modifica sustantivos. Sin embargo, se han admitido dos gerundios adjetivos, ¿sí? Que son hirviendo y ardiendo. Esos dos están admitidos. De modo que es correcto decir: hay una olla de agua hirviendo, o una casa ardiendo fue encontrada en el bosque. Esas dos están permitidas, ¿sí? Que modifican, en este caso, los sustantivos, no está modificando el verbo. En el resto de los casos en los que se utiliza el gerundio con la función de un adjetivo, se incurre en un error. Siempre modifica el verbo, salvo en estos dos casos que vimos. Por ejemplo, Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes, teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? En este ejemplo, el gerundio expresa una función adjetiva debido a que modifica el sustantivo, los habitantes. ¿Sí? Para evitar ese error, se podría redactar la oración de la siguiente manera: Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Sí? Porque acá arriba, cuando yo digo Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, queda como confuso. ¿Quién es que tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas? ¿Bogotá o los habitantes? ¿Sí? Queda como confuso. En cambio, si yo digo Bogotá es una ciudad con un amplio número de habitantes que tienen dificultades para satisfacer sus necesidades, el que tienen ya me da la pauta que estoy hablando de los habitantes. ¿Sí? Y queda claro. ¿Se entiende eso? ¿Esa diferencia? Sí, sí. Claro. Muy bien. Bueno, el gerundio partitivo. Este gerundio modifica la parte que se toma o separa de un todo. Para evitar este error, se recomienda modificar la redacción con el fin de suprimir el gerundio. Por ejemplo, varios profesores dictan esa materia, siendo Ramírez uno de ellos. ¿Sí? Eso también provoca cierta confusión. Varios profesores dictan esa materia, siendo Ramírez uno de ellos. Está mal. De la forma correcta que hay que escribirla es: varios profesores dictan esa materia, uno de los cuales es Ramírez. ¿Sí? Varios profesores dictan esa materia, uno de los cuales es Ramírez. Otra opción sería... Profe, Sí, puede ser también varios profesores dictan esa materia siendo, no, siendo no, está ahí, ¿no? ¿Es Ramiro uno de ellos o no? sí, uno de los cuales es Ramírez. Ramírez es uno de ellos. ¿Es Ramírez uno de ellos? Sí, sí. Otra opción, acá hay otro ejemplo, sería: varios profesores dictan esa materia, entre los que está Ramírez. Es lo mismo que más o menos venías diciendo vos. Si no, podemos poner también, a ver, se me ocurre rápidamente: varios profesores dictan esa materia. Punto seguido. Ramírez es uno de ellos. ¿Sí? Y ahí suprimimos el siendo, suprimimos los conectores. Directamente, Ramírez es uno de ellos, con un punto seguido. ¿Sí? De esta manera... Si pone, disculpe, en el último ejemplo que puso, el de Ramírez, ¿no? Si ahí pone varios profesores dictan esa materia, incluido Ramírez. ¿Está bien también? Incluido Ramírez, sí. Incluyendo, no. No, claro, incluido, sí, sí. Incluido Ramírez.
Pero incluyendo no, porque ahí estás utilizando un gerundio. Claro. Sí. De esta manera queda claro que el profesor de apellido Ramírez es uno de los docentes que dicta la materia y a la vez se evita el uso incorrecto del gerundio partitivo. Bueno, no son muchas las maneras, son estas que vimos ahora, son 3 las formas de utilizar mal el gerundio. No les voy a pedir que se las aprendan de memoria, pero sí tengan en cuenta cuándo está mal empleado, ¿no? Porque eso puede hacer que incurramos en un error a la hora de escribir este tipo de frases. Siempre lo mismo, hay que estar atentos cuando uno escribe, si tenemos dudas, buscar si está bien escrito o no, y si tenemos dudas, no lo podemos buscar, busquemos, vamos a lo seguro, cambiemos la frase, cambiemos la palabra por una que sí estemos seguros de que está bien escrita, ¿sí? Para minimizar el error, siempre le digo lo mismo, minimicemos el error, ¿sí? Así que bueno. Bueno, hasta acá dudas, consultas. Yo ahora les voy a pasar a ustedes esto que vimos, así ya lo tienen. Y bueno, en la próxima clase vamos a hacer el 18, un trabajito con nota, que no se preocupen, no va a ser algo difícil, pero bueno, es ni más ni menos que esto, ¿no? Les voy a dar algunas cositas para hacer y bueno, obviamente pretendo que las escriban de la manera correcta, ¿sí? Simplemente eso. ¿Les parece? ¿Tu profe? ¿Sí? Dale, profe. ¿Alguna duda, algo? A ver, quiero leer el chat. Profe, ¿desde qué tema arranca? A ver. No lo veo, sí, Valentino no me ve porque se me fue la cámara. Está bien, el profe debe estar ciego por muchas partes de ayer, pero no veo la pantalla. Ah, por lo del YouTube. Sí, lo de YouTube al final no lo pudimos escuchar, así que... Pero bueno, eso es algo que podemos llegar a ver. Ahora me voy a fijar, puede ser algo de la configuración, para que ustedes puedan escuchar. Y bueno, la clase que viene, por ahí escuchamos alguna notita de algún jugador que incurra reiteradamente en el error del dequeísmo, porque ya les digo, los deportistas habitualmente lo hacen. Los políticos algunos, pero más los deportistas. Algunos abusan. Algunos jugadores abusan del dequeísmo. Están todo el tiempo de que estamos contentos de que, estamos contentos de que. Estamos contentos de que sería la pregunta en ese caso. Estoy contento de algo. ¿De qué? De que ganamos el partido. Sería, ¿está bien? Sí. Muy bien. Bueno, esos presten atención porque lo van a encontrar fácilmente. Bueno, chicos, nos reencontramos el 18. Repasen todo lo visto. Así ya nos vamos metiendo en las notas finales, ¿sí? Cualquier duda me escriben y lo vemos por mail. Por mail me escriben y lo vamos viendo por ahí. Pero no se queden porque ya entramos en la recta final del año y bueno, ya estamos cerca de finalizar. Nos queda el último tramo, así que el último esfuerzo. Lo digo por esta materia y por las otras, no por todas, porque bueno, son momentos complicados de parciales, de finales y bueno, ya falta poco. Dale, profe, que tenga buena semana. Dale, está Buenas, bien, lindas profe. 2 semanas que no lo ve, ¿no? Exacto. semana. Buen fin de semana. Abrazo Buen fin de para profe, todos. abrazo. Chau, chau. Hasta luego, chao.